de Ciencias Políticas y Sociología que nos está acogiendo hoy a mis dos facultades, porque la mía es la de Derecho, yo soy profesor de Derecho, pero también la de Trabajo Social, la que soy vicedecano de Relaciones Internacionales y alumnos, que siempre, la verdad, nos está colaborando siempre en la organización de este tipo de eventos, que al final, pues bueno, pequeñas ayudas, que son muy difíciles de conseguir en estos momentos, son las que consiguen que al final saquemos este tipo de congresos adelante, ¿no? Además, tenemos ayuda desde la universidad. Colabora la asociación Universa, ¿no? Que habéis visto en la página web. Colabora mi departamento, el de Derecho Administrativo, los principales órganos dedicados a la protección del menor en Andalucía, de la Junta de Andalucía, que son el Observatorio de la Infancia de Andalucía, dedicado a todo lo que es la investigación en el área de menores, el Instituto Andaluz de la Juventud, dedicado a todo lo que es la promoción y fomento de la infancia y la juventud en Andalucía también, y viene también pues el Defensor del Pueblo, que es defensor de todos los ciudadanos, pero en concreto su adjunta dedicada a los temas de defensoría del menor, ¿no? Esto, pues como se ha comentado, se organiza a raíz de un proyecto de investigación, ¿no? De un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, ¿no? En el cual pues participamos. Se nos ocurrió en ese momento porque, como se ha dicho, mi tesis doctoral fue sobre el tema de desamparo de menores en la Universidad de Bolonia de Italia, y luego aquí también en la Universidad de Granada, y sobre los menores extranjeros no acompañados, que son también menores desamparados, ¿no? Y entonces, pues a raíz de eso estudié mucho de las circunstancias de dificultad, de riesgo, de desamparo que afectan a los menores. Es un tema que también imparto docencia en el máster de criminalidad e intervención social en menores. Aquí hay muchos de esos alumnos que hoy son comunicantes, mañana seguramente serán ponentes o estarán organizando este congreso, ¿no? Y a mí me da eso pues muchísima alegría, ¿no? Igual que agradezco pues mucho a amigos que ahora son colaboradores y que han permitido que esto sea un evento de calidad. Aquí tenemos más gente fuera en streaming, y tengo que dar las gracias a Frank, que es nuestro encargado de la web del Congreso y community manager, porque ya estas cosas hay que hacerlas con estas nuevas profesiones. Por supuesto al secretario, ¿no? Con el que mucho habéis hablado del Congreso, que es Manuel Reina, y que pues sin él pues, hubiera sido también imposible. Y a los dos coordinadores, que son a los tres, que son Asensio Navarro, compañero del departamento, y ahora pues hace poco que ha leído su tesis doctoral también, Juan Luis Monestier, que es magnífico abogado y colega de derecho civil también. Entonces, bueno, pues agradecer también a Ariana, que se encarga que es una experta en lo digital, y además de ser exponente, pues está aquí ayudándonos siempre con la grabación, a las becarias de trabajo social, pues que nos colaboran también con todo esto y que son fantásticas. Y bueno, y esto está dedicado también, pues eso, se lo han dicho, ¿no? al que ha sido más de 10 años director de mi departamento, el profesor Rafael Barranco Vela, apasionado de los temas de menores, apasionado de las nuevas tecnologías, y que seguramente pues bueno, con todo lo que los queremos mucho de los que estamos aquí, que por desgracia nos abandonó demasiado pronto. Muchos de los que estamos aquí pues hemos compartido pues muchísimos ratos con él, no solo como director de tesis, sino nos ha enseñado muchísimo también como persona, y bueno, ahí lo veréis, ¿no? En la acta, en la presentación yo que hago, pues se la dedicamos primero porque le encantaría este tema, siempre le ha encantado, porque era una persona muy universitaria, en el amplio espectro, ¿no? De que todos estos eventos que se organizaban siempre era un grandísimo promotor de todo este tipo de eventos, impulsor, y porque me he acordado mucho de él, porque siempre hacía las cosas a última hora, ¿no? Y nos ha tocado trabajar mucho a última hora para todo este tipo de eventos. Siempre, por mucho que empieces pronto, nunca llegas a tiempo. Y bueno, pues seguro que esta
mejor y nos está viendo y está sonriendo. En cuanto a... En cuanto al proyecto, pues nuestro proyecto, como somos de Derecho Administrativo, es un proyecto multidisciplinar y de jóvenes, de investigadores jóvenes, lo tengo que decir. Todos los miembros del proyecto, que por ejemplo 2 de ellos están aquí a mi izquierda y a mi derecha, y otros están sentados enfrente y otros están ahora mismo investigando, pues son de muchos departamentos de la facultad del área jurídica y social, antropólogos, sociólogos y juristas, que están estudiando todos estos temas, ¿no? Y qué nos interesa, en qué estamos profundizando ahí, pues cómo pueden intervenir las administraciones públicas, y muchas veces donde no llegan las administraciones públicas, cómo pueden controlar a los operadores privados, ¿no? Aquí hemos hablado ya un poco y se va a hablar mucho más, ¿no? Ya de cómo se pelea uno contra ahora el Goliat, ¿no? Contra Google, ¿no? Que ya nos conoce a todos y nos controla a todos y tiene toda nuestra información. Cómo se lucha contra esos operadores privados que al final controlan los mercados, son los que tienen la sartén por el mango de la información, que hoy en día es el poder, siempre ha sido, ¿no?, el cuarto poder, ¿no? Pero ahora pues más que nunca, ¿no?, porque hay muchísima más información, ¿no? El otro día leía que la información que se genera actualmente en 2 semanas es equivalente a la que se ha generado en toda la historia de la humanidad hasta el momento, ¿no? O sea que en exabytes, ¿no? Ya no son ni gigabytes ni terabytes, exabytes, pues eran 5 o 6 exabytes lo que había hasta, me parece que era 2008, y eso se genera hoy, pues entre WhatsApp, Facebook y tal, en 2 semanas, ¿no? Está toda esa información, todo ese volumen de información, ¿no? Hablaremos, pues, nos interesan los riesgos, porque siempre se hablan de los riesgos, pero nos interesan, en este caso voy a hablar yo más de las oportunidades de Internet, de las oportunidades de las redes sociales, y hay muchas, y son muchas y hay que aprovecharlas, ¿no? Y creo que hay que incidir en eso, ¿no? Como también, pues, estamos aquí desde el área jurídico-social, pues he querido en todo este congreso darle mucha importancia, incidir mucho en la perspectiva social de la sociedad digital, ¿no? En cómo podemos mejorar la sociedad y a través de las TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, y cómo podemos siempre darle ese matiz positivo, pues en muchísimos ámbitos, ¿no? Yo voy a mencionar dentro de este tiempo, que voy a intentar ser muy breve, algunas, ¿no?, de las perspectivas, ¿no? Pues para la profundización, por ejemplo, en el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión principal y vital, ¿no? Ahora mismo tenemos dentro de lo que es el Estado social, ahora Estado social recortado, ¿no?, pues las nuevas tecnologías nos ayudan mucho. Es decir, las listas de espera son amplias, pero sin las tecnologías que tenemos ahora mismo sería mucho peor, ¿no? Ahora mismo la capacidad que tenemos, por ejemplo, que en una tarjeta que llevamos un chip viene toda nuestra medicación, viene todo nuestro historial médico, todo queda, el médico al que uno va después sabe lo que ha dicho y lo que te ha recetado al de antes. Todas esas cuestiones antes no existían y mejoran mucho, mejoran la atención, evitan posibles riesgos, bueno, pues eso, que te den una medicación contraindicada con otra que ya te estabas tomando, etcétera, ¿no? Permiten, la verdad, muchísimas posibilidades de mejora de servicios públicos que son esenciales, ¿no? En el ámbito democrático, pues estamos eso hablamos del Estado, de una parte del Estado social, ¿no? Vamos a hablar, pues eso, Ariana, que hablaba antes, pues hablar, por ejemplo, de la parte social, de cómo se puede utilizar esto para la profundización también en el aspecto democrático de la sociedad, ¿no? El aspecto democrático de la sociedad, ¿en qué sentido? Pues en el sentido, primero, de la participación. La democracia es la participación del demos, que es el pueblo, ¿no?, según los griegos, ¿no? ¿Y cómo se participa? Pues las nuevas tecnologías permiten una participación hasta ahora que era imposible, ¿no? Aquí en Granada tenemos el primer municipio TIC, el primer municipio, que es Jun, que es totalmente, todos los ciudadanos tienen acceso wifi proporcionado por el propio ayuntamiento,
y pueden participar vía Twitter, vía Facebook, para hacerle preguntas al alcalde, a sus representantes políticos directamente, y ver el pleno desde su casa y participar directamente, ¿no?, en los asuntos públicos de forma sin intermediarios y de forma directa, ¿no? Una cuestión que, pues, hasta hace muy pocos años era absolutamente imposible, ¿no? Claro, yo me pregunto, vamos más allá, ¿no? Entonces, esto no se puede trasladar a esa democracia, ahora que tanto criticamos, ¿no?, la falta de control político, ¿no?, que aparecen tantos casos de corrupción porque, bueno, siempre hay control político, pero siempre hay quien sale, siempre por más transparencia que se haga y por más leyes de transparencia, siempre hay quien consigue saltarse esos controles o opacar esos intentos de transparencia, ¿no? Y ahí las nuevas tecnologías tienen mucho que hacer, ¿no? Tienen mucho que hacer porque ahora es más fácil conocer la información también, ¿no? Y también es más fácil conocer la información pública, ¿no?, la información de nuestros políticos, ¿no? Saber, por ejemplo, como ha pasado a algunos que han tenido que dimitir porque habían copiado, ¿no?, la tesis doctoral, o habían copiado, ¿no?, o control democrático de las personas que al final nos representan y hacerse oír, ¿no? Ese activismo que han permitido movimientos como el 15M, que se han organizado a través de redes sociales, sin cabezas visibles, sin una organización estructurada, pero que son cauces de participación ciudadana, ¿no? Y por lo tanto cauces democráticos que hay que aprovechar al máximo, que hay que maximizar, porque el gobierno y nuestros poderes públicos constitucionales al final están puestos por el pueblo, ¿no? Y deben escucharlo, muchas veces no lo escuchan, y estos medios pues facilitan que lo deban y lo puedan hacer, y lo obligan en muchos casos a hacerlo, ¿no? El movimiento change.org, ¿no? Pues muchas personas que quieren cambiar una cosa se hacen oír y muchas cosas cambian. Y está sucediendo hoy, ¿no? Lo utiliza también, por ejemplo, se utiliza para la cooperación al desarrollo, ¿no? No sé si muchos recibiréis el newsletter o las peticiones de firmar de Amnistía Internacional, ¿no? Cuando va a haber un asesinato de una mujer, porque supuestamente o no supuestamente, da igual, ha sido infiel a su marido en un país islámico, ¿no? Y piden que muera lapidada, ¿no? Una cosa totalmente absurda y desproporcionada, ¿no?, en la cual muchas de esas muertes pues se han podido evitar porque mucha gente en todo el mundo, a través de ese cauce de Amnistía Internacional, pues se ha rebelado contra eso y ha dicho, mire, el mundo está en contra de lo que usted está haciendo. Y creo que eso es muy importante, ¿no?, esa profundización en la democratización. ¿Por qué no en los partidos políticos, ahora que estamos en las elecciones europeas, en ese nombramiento de líderes, en esa que se hace a nivel interno de los partidos, ¿no?, pero se hace a nivel interno de los partidos, pero la persona que va a las elecciones va puesta a dedo, y todos los candidatos van puestos a dedo? ¿No sería muy fácil hacer unas elecciones con los medios digitales que hay entre las bases del partido y poner a los representantes, por lo menos que sean las personas que su propio partido considera más válidas, y de ahí que los propios ciudadanos pudiéramos pasar a votar también ya en listas abiertas? Con la tecnología que hay, la lista cerrada deja de tener sentido, ¿no? Esa lista en que te imponen a los candidatos, cuando podrías ver con un programa informático, no, pues mire usted, a mí Rubalcaba, pues prefiero al segundo de la lista, o al último de la lista, porque conozco, sé su trabajo y sé que es una persona válida, ¿no? Y profundizar ahí en esa democracia. Me pregunto muchas veces por qué utilizamos mucho las democracias, ¿no? Los partidos políticos, por ejemplo, utilizan mucho las nuevas tecnologías, sí, páginas en Facebook, Twitter, todo, para promoción, etcétera, etcétera. Estupendo, genial, porque es trasladarlo a la sociedad todo lo que se hace, dar mayor conocimiento, transparencia, etcétera. Por supuesto, todo eso no es criticable en absoluto, al revés, pero también, pues, utilizarlo a ese nivel interno para profundizar en esa democratización que sería de interés para todos, ¿no? Y estudiar todo eso, que ya muchos lo hemos dicho por escrito, ¿no?, pero no cala, ¿no? No parece que eso esté calando en la forma de organización de las administraciones públicas y en particular de la política y en esa democratización, ¿no? Y bueno, luego pues tenemos muchísimos temas. La verdad que es que yo solo he apuntado, ¿no?, en esta,
que nos ha llegado ahora. Entonces, si ahora no habéis podido con la carpeta del Congreso recoger el libro de acta del Congreso, ahora pues la entrada lo pedí. Dentro de todos los temas, yo he apuntado en un sumario pues todos los que me parecían más relevantes. Simplemente los voy a apuntar porque muchos se van a hablar por los distintos ponentes de este congreso y me interesa solo apuntarlos para que vayamos reflexionando y vayamos a final del congreso sacando las conclusiones de todo lo que se haya hablado, ¿no? Primero, en esta parte, pues eso, de activismo, de profundización democrática, etcétera, ¿no? Luego también lo que son los derechos y obligaciones ciudadanas y la administración pública en la era digital. Todo esto necesita una gran educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos en lo que es el buen uso de las tecnologías, ¿no? En lo que es el uso hasta lo que se llama ya la cortesía cibernética, ¿no? Está bien que yo esté hablando por el WhatsApp mientras estoy comiendo con mi familia, ¿no? Mis padres siempre me regañan por eso y cuando alguna vez lo hago, intento no hacerlo. O está bien que mientras uno ha quedado a comer con una persona, hablar con esa persona, o a estas mesas, ¿no?, que encontramos todos, cada uno hablando con otras personas cuando se han reunido para estar juntos, ¿no? Son cosas que hay que educar también para decir, bueno, esto tiene su uso, tiene su utilidad, pero vamos a utilizarlo bien, ¿no? Vamos a utilizar, pues, vamos a ser educados en su uso y vamos a, en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de educación como cortesía, como buenas maneras, y educación para utilizarlo, ¿no? No para en maximizar su aprovechamiento, pero evitar los abusos y el utilizarlo, por eso, para el acoso, para los delitos, que de eso se va a hablar mucho, ¿no? También en el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, pues ayuda mucho a las nuevas tecnologías, muchos trámites que antes se hacían ante la administración, ahora los podemos hacer por internet. Nuestro borrador digital de la renta, ¿no?, pues viene, pues si uno no tiene inconveniente, ya por internet lo manda, lo confirma, cero problemas, ¿no? Para cobrar pensiones, para cobrar ayuda, para el mismo acceso de oferta de empleo, etcétera. Pues hay muchísimas cosas que sí nos está ayudando para evitar muchas veces pues esa fatídica cola en la que uno temía de ir a la administración no sé cuál, de la seguridad social, a pedir pues la hoja de vida, ¿no? Que ahora ya pues la pides por internet y te llega a tu casa a los 2 días y no has tenido que desplazarte, la administración ahorra y la persona pues tiene una mayor comodidad. En muchos sentidos, pues muchos servicios públicos están mejorando y hay que seguir profundizando en eso y aprovecharlo en lo que tiene, ¿no? También hay que ver que eso tiene un peligro. Cuando digitalizamos la administración y decimos, no, pues hágalo usted por internet, presente usted su solicitud de subvención o de ayuda para la discapacidad, para la dependencia por internet, porque es mucho más cómodo, más fácil. Sí, pero no todo el mundo tiene internet o no todo el mundo sabe manejarlo. Entonces hay que hablar también de la brecha digital. La brecha digital es doble. Hay quien no puede y hay quien no sabe, o las dos cosas. Es decir, hay quien no puede porque no todo el mundo puede tener un smartphone, pues no tiene los recursos para comprarse un smartphone o para pagar internet de la casa porque no puede pagar ni el alquiler. Y ahora mismo estamos hablando con la crisis de la pobreza energética, es decir, de la gente que ya no puede pagar la factura de la luz. Entonces, si no tenemos para la factura de la luz, nos queda mucho más allá el lujo de pagar el wifi, la conexión a internet, la tablet o el smartphone, ¿no? Y hay mucha gente que está en esa situación. Entre ellos, como estamos hablando de menores y jóvenes, 26%, según el último informe de UNICEF, de menores en situación de pobreza en España. 26%, es 1 de cada 4. Es grave, ¿no? Es una situación ahora mismo muy grave, una pobreza relativa, evidentemente no es la pobreza extrema de no tener para comer de otros países. Gracias a Dios tenemos un Estado social de derecho que eso no lo cubre, pero es la pobreza relativa que luego crea discriminación social, ¿no? De ese niño que va a sus compañeros al cole que tienen todos el smartphone y él no lo tiene, y está excluido de esas redes que se crean, ¿no? Y está excluido hoy en día de la sociedad, y muchos niños tienen grandes sufrimientos por estar excluidos de esas redes sociales, ¿no? Y hay que educarlos también, ¿no?, para darle la importancia relativa que tienen todas esas cosas y para que ellos lo usen adecuadamente. Entonces, hay que luchar contra esa brecha digital también. Primero eso, para que todo el mundo pueda tener acceso a través de zonas de acceso que preste la administración, donde haya, pues en muchas administraciones está el ordenador que puede utilizar cualquiera que no tenga en su casa, y
Las universidades en ese sentido pues prestan, colegios, etcétera, y hay posibilidad, pero hay que fomentarlo. Y la segunda brecha digital, y es quien no sabe, quien no ha tenido esa educación porque no son nativos digitales, porque han llegado tarde a las nuevas tecnologías o porque ya tienen una cierta edad, pero les sigue haciendo falta, porque para muchos servicios públicos ya solo se pueden hacer por internet. Te dicen, esto se tiene que hacer por internet, y si usted no sabe, pues no sé. ¿No? Por la ley de acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas de 2007 dice que tienen que estar las dos posibilidades, pero en algunos casos eso hay que criticarlo intensamente. La administración está eliminando la vía no electrónica, y hasta que no esté totalmente eliminada la brecha digital y todos los ciudadanos sean digitales, usted no puede eliminar el poder presentar, por ejemplo, la declaración de la renta en papel, y el que no tiene la posibilidad, vive en un pueblo de las montañas y en Galicia, y no puede presentar la declaración de la renta. ¿Por qué? No, se tendrá que desplazar, en fin, ya le está usted creando una discriminación a partir de la tecnología, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, es decir, todo lo que sea positivo, para inclusivo, etcétera, fomentarlo, pero no dejarnos a nadie atrás dentro de la sociedad, y especialmente eso, a los menores y jóvenes que hoy en día, por circunstancias económicas, pues puede haber grandes y graves discriminaciones, ¿no? Quiero hablar también muy brevemente bueno, de las TIC en los servicios públicos esenciales. Pues otros servicios públicos esenciales, he mencionado brevemente lo que es la sanidad, ¿no? La educación. Las TIC en la educación hoy en día son pues importantísimas, ¿no? Porque las estamos utilizando cada vez más, porque están tan incorporadas en la vida de nuestros estudiantes que para enseñarles necesitamos acceder a través también de esas nuevas tecnologías, porque ellos captan mejor la información a través de esas nuevas tecnologías, y porque permite una enseñanza multiforma o multicanal, o como queramos decirlo, es decir, en la que antes era muy complicado hacerlo, ¿no? El libro sí venía con su imagen y con su texto, una imagen y un texto, ¿no? Pero ahora los profesores pueden desarrollar toda la información, ¿no? Donde ahora metes un vídeo, donde hay un experto explicando, ahora metes una noticia que ha salido en el periódico, ahora metes X que ha salido en la tele, mucho más visual, mucho más que se puede captar por el alumno, por el estudiante, ¿no? Y hacer mucho más completa la formación, aprovechando esas nuevas tecnologías, ¿no? Claro, tenemos el otro problema, ¿no? Que yo lo tengo en clase, ¿no? Que es que mientras uno está hablando, con todo eso montado, el otro está hablando por el WhatsApp o por el Facebook, ¿no? También hace falta esa segunda educación también, ¿no? De priorizar en cada momento cada cosa, ¿no? Pero en los servicios públicos esenciales se pueden mejorar mucho eso, educación, sanidad y servicios sociales. Hablamos eso del trabajo social, por ejemplo, va a venir un experto en trabajo social a través de en la sociedad digital, y también se está mejorando mucho. Ya hablaba de un tema, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pues había muchísimas iniciativas que antes eran imposibles y que se están llevando a cabo a través de las TIC, ¿no? Ya digo, el mismo crowdfunding, el poder financiar un proyecto, que la gente conozca determinados proyectos, el poder hacer visibles determinadas realidades que antes eran totalmente invisibles, ¿no? Todo eso, pues, lo está permitiendo, ¿no? Lo están permitiendo las nuevas tecnologías, y lo están aprovechando muy bien. Lo tenemos que decir, tendremos vía internet el director del Observatorio de Educación del Caribe colombiano, donde hay una gran pobreza y que trabaja allí con niños específicamente en proyectos de este tipo, y nos va a contar cómo las ONG están aprovechando allí las nuevas tecnologías para, con menos recursos, porque ahora los recursos son menos, hacer lo mismo o más, ¿no? Bueno, y sobre el principal problema de nuestros jóvenes actualmente, el empleo, pues también, ¿por qué? Porque las tecnologías son, por ejemplo, la sociedad digital permite, sobre todo, cuando no hay empleo por cuenta ajena, que es el problema que tenemos ahora, ese autoempleo, es decir, el poner en valor lo que yo sé, lo que yo he aprendido, y hacerme mi propio empleo. Es decir, y con la ventaja que tiene que un community manager, una persona que se puede formar por su propia cuenta, por ejemplo en internet, o una persona que aprende a hacer páginas web, o una persona que pone una tienda online, y eso no tiene coste,
no tiene el coste de lo que uno arriesga a poner un negocio físico, ¿no? Donde tiene que poner su patrimonio, a lo mejor lo que te ha quedado el último paro para jugártela, ¿no? Al negocio, que mucha gente lo está haciendo, la que no tiene esa formación, y permite pues conseguir con lo que uno se ha formado, que nosotros tenemos en España gente muy formada, con muchísima, una universidad fuerte y que da buena formación, y lo que nos falta es eso, utilizar esas tecnologías para ese emprendimiento, ese empleo, aprender a utilizar todos esos recursos para que nuestros jóvenes, digamos, no digamos que se olviden, ¿no? del empleo por cuenta ajena, pero sí que vayamos cambiando ese chip español, ¿no? Del empleo por cuenta ajena a decir, bueno, tenemos una sociedad en la que es fácil y económico, si uno tiene formación o uno amplía esa formación y pone en valor esos conocimientos que tiene, el poder ser tu propio jefe, crear tu propio empleo, tu propia empresa, etcétera, ¿no? Y eso lo está haciendo ahora la crisis. La parte positiva que tiene, si es que tiene alguna, es eso, ¿no? Que mucha gente pues está creando, emprendiendo y cambiando, ¿no? Ese paradigma social del esperar a que alguien me dé empleo, a ir yo a poner en valor, a que la sociedad valore lo que yo sé y me lo pague. Y creo que en eso tenemos que incidir. Tenemos también ponentes que nos van a hablar de ello, de cómo podemos maximizarlo, y creo que es muy importante que aprovechemos esa oportunidad que se nos brinda, ¿no? Y luego ya pues tenemos toda la parte de riesgo, de vulneración de derechos que suponen las nuevas tecnologías. Como hay muchos que están en las comunicaciones y que son otros ponentes que van a hablar, que son expertos, por ejemplo, en derecho penal, y que nos hablan de los ciberdelitos, ¿no? Del acoso informático, el famoso bullying o ciberbullying, del grooming, del sexting, ¿no? De lo que es eso, pues obtener fotos sexuales o vídeos sexuales a través de internet para luego explotar a una determinada persona, del phishing, ¿no? Esto que hablábamos de la carta de Nigeria, ¿no? De que te ha tocado la lotería y que solo tienes que mandar una pequeña cantidad, claro, para que puedas obtener esa gran recompensa, ¿no? Phishing, ¿no? Eso es echar la caña, pescar, lo que es, ¿verdad? Pues lo que de toda la vida es picar, ¿no? Buscar el tocomocho, como decían, pero en lo digital, ¿no? Yo buscando pisos para alquilar, pues me lo intentaron hacer, ¿no? Y uno baratísimo, buenísimo, que digo, sorprendentemente, de estas cosas casi sospechosamente buenas para ser verdad, ¿no? Entonces, claro, pues llamar a la persona, sí, no, usted me manda el dinero por Western Union, una cosa que no queda ninguna traza del dinero que uno envía ni recibe, y es que yo estoy en Inglaterra y nada, pero le mando las llaves, usted ve el piso, y no sé cómo tendría esa persona las llaves, tal, me pido el DNI a esa persona, bueno, usted me da el DNI, una copia del contrato que vamos a hacer, me manda un formato de contrato de los que se puede comprar por internet, sin saber que yo soy abogado, y un DNI, que yo comprobé si la letra era ajustada al número, y era. Busqué el perfil de las redes sociales de esa persona, no lo encontraba, y busqué si había anuncios de ese piso con esa dirección, también por internet, en otros sitios. Ese mismo piso que se estaba alquilando estaba puesto en venta con otro teléfono por otra persona distinta, a la que yo llamé y me ratificó que se estaba denunciado porque había una persona que lo estaba poniendo en alquiler con las mismas fotos que él había puesto para venderlo en internet, y que lo estaba poniendo muy barato, y que estaba consiguiendo estafar a personas que rápidamente, claro, querían pagarlo porque querían conseguir ese alquiler tan barato en el centro, en una casa estupenda y grandísima, y que, pues claro, enseguida pagaban, y que había ya 8 días estafados y la unidad de delitos informáticos todavía no lo había conseguido coger, y que llevaba 4 años denunciado la historia, ¿no? Y si no lo miras, pues hubiera sido la onceava persona la decimoprimera persona, la onceava que le hubiera sucedido. En fin, todos los riesgos estos los iremos tratando. El tema de las adicciones, que también se ha hablado aquí, y del abuso de las nuevas tecnologías, el tema de la protección de datos personales y del derecho al olvido, que hoy, pues, más actual no puede ser, precisamente porque ha salido la sentencia del Tribunal de Justicia, y esa colaboración público-privada, es decir, ¿quién le pone puerta al campo, ¿no? Esto siempre se ha dicho, y ahora ¿quién le pone puerta al internet? Yo me lo pregunto, es tan difícil a lo mejor, ahora que tenemos DNI digital, que el teléfono se asocia a la persona y
ese teléfono que yo le doy a mi hijo no pueda meterse en contenidos pornográficos, violentos, etcétera? ¿Sería tan difícil hacer eso? Pues claro, normalmente Internet te pregunta, ¿tiene usted 18 años? Claro. ¿Cuántos tienes que tener? ¿Qué quieres que tenga? ¿25? ¿70? Los que quieras puedo tener. Como es darle a yes, pues el niño lo único que sabe es el botón que sirve para hacer lo que él quiere. No le interesa ni lo que dice, vamos. Nadie lee, por supuesto, la políticas de privacidad, ni de Google, ni de... Nadie leemos, ni hemos leído jamás ningún contrato de eso. Vamos, si hay alguien aquí que lo haya hecho, me gustaría conocerlo. Yo soy de abogado, me dedico a esto y ahora para investigar me la estoy empezando a leer, pero nunca lo había hecho. Y bueno, pues ahí están todos, por eso están todos los riesgos, ¿no? Porque eso lo saben quien maneja todo eso y lo utilizan muchas veces para hacerse propietarios de nuestra información y utilizarla en el ámbito mercantil exclusivamente, ¿no? Y entonces ahí nos tenemos que proteger y vamos a hablar de cómo protegernos frente a todos esos usos y abusos. Y aquí tengo pues a dos compañeros que son compañeros del proyecto. Ya no somos tan jóvenes porque era hasta 35 años cuando empezó el proyecto y ya no los tenemos. Algunos, él sí. Los otros no, todavía, ya no. Pero somos jóvenes todavía bastante. Y bueno, pues uno es el profesor titular de esta universidad, Fran Pertiñez, del Departamento de Derecho Civil y doctor en Bolonia, becario del Real Colegio de España, que tenemos que recordar porque es una institución que todos los que hemos pasado por allí le tenemos muchísimo cariño. Y bueno, un grandísimo especialista, también pues que en el ámbito de la abogacía pues también tiene experiencia en todos estos temas y que ha tratado mucho el tema del que nos va a hablar hoy de la privacidad y la protección de la intimidad, ¿no? Y luego tenemos a Augusto Aguilar, que es con el que es el que va a comenzar, Augusto Aguilar Calahorro, que es doctor, en este caso en Derecho Constitucional. No hace tanto, ya hace un poquito más, pero no hace tanto, y que, bueno, pues también miembro del proyecto. Yo creo que deberíamos ser los que estamos trabajando en esta universidad, en este proyecto, los primeros, ¿no? en abrir fuego en este congreso. Y bueno, pues agradecerle mucho a ambos. Él va a hablar del derecho a la comunicación y a la comunicación en los medios, en los ámbitos digitales, ¿no? Y bueno, agradecerle muchísimo su participación, su colaboración y esperar que aprendamos todos mucho de ellos, como seguro será. Doy la palabra a Augusto, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Durán. Buenos días. Estoy muy orgulloso de estar aquí, de formar parte de este proyecto que dirige el profesor Durán. Y estoy orgulloso y a la vez tranquilo. El profesor Durán tiene dos características que yo creo que son muy importantes para esta universidad y para dirigir proyectos de este tipo. La primera es que hace las cosas fáciles, hace las cosas sencillas. Entonces uno nunca está preocupado por lo que va a ocurrir o no va a ocurrir, porque todo parece que se soluciona de manera sencilla. Yo creo que eso viene del propio maestro, ¿no? Eso son enseñanzas del maestro. Y la segunda es que te da la confianza suficiente y te abre proyectos nuevos que te permiten seguir su estela, la estela también del profesor Francisco Pertiñez, que son jóvenes que han ido abriendo camino y que permiten que esta universidad se mueva y vayan cambiando las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y por dejarme aportar algo a este proyecto. Lo que yo querría aportar, y tengo el honor también de comenzar en estas mesas redondas, es esencialmente desde mi disciplina, dado que es un proyecto multidisciplinar. Lo que querría aportar sería una base de reflexión y simplemente lanzar algunas preguntas sobre la cuestión de la comunicación. Antes decía el delegado del rector para las TIC que el mensaje es el medio, y es cierto. El mensaje del medio significa que nosotros vivimos en el mensaje, los seres humanos somos mensajes andantes, y sin esa capacidad de transmitir mensaje y transmitir información de manera concreta, el ser humano no sería hoy lo que es. Otra muestra de eso es que hoy día, aunque han dicho que los jóvenes o los niños se inician en el manejo de los smartphones entre los 10 y los 12 años, que yo creo que es entre los 10 y los 12 años porque coincide un poco con el momento de la comunión, es el momento en el que les regalan a los niños hoy día los smartphones. Yo tengo sobrinos con muchísimo menos años, 2 años,
que ponen Peppa Pig perfectamente en el smartphone, cuando está apagado lo saben desbloquear, ponen Peppa Pig, además saben qué capítulos les gustan, cuáles no, cuáles están repetidos, te quitan el móvil. Y son capaces de ver al mismo tiempo 2 capítulos, además uno en el smartphone, otro en la tablet y otro ya en la televisión. Con esto lo único que quiero subrayar es que el ser humano es comunicación y que el ser humano está creado, hecho a imagen y semejanza de su capacidad de comunicarse. Y esto no es algo que quiera subrayar en plan filosófico, sino que es ciencia antropológica. Hay teorías en la antropología que determinan que la propia morfología del ser humano es así, el ser humano, el Homo sapiens actual, es así por su capacidad de comunicarse, una capacidad craneal concreta y una oreja, una forma morfológica que está determinada por la capacidad de comunicarse. También hay teorías antropológicas que determinan que el ser humano hoy domina la naturaleza, domina los elementos, domina el medio por su capacidad para comunicarse. Y se refieren a periodos históricos antropológicos, en los que se extinguieron miles de especies naturales, miles de especies animales y vegetales, y en los que se trata de determinar que el ser humano pudo sobrevivir a esos periodos por su capacidad de comunicar datos de manera exacta. Hablo de los momentos de la glaciación, donde el ser humano, como podía transmitir por dónde se abrían las nuevas rutas, podían transmitirse unos grupos a otros dónde encontrar los alimentos, el ser humano pudo sobrevivir a situaciones de la etapa histórica de la Tierra que fueron desastrosas para otro tipo de especies. Y esto también permitiría resolver algunos enigmas en el ámbito de la medicina, de la biología y de la propia antropología sobre el enigma y la idea del humano atragantado. No sé si conocen ustedes esa idea. Esa idea habla en torno a por qué los seres humanos debemos elegir entre comer o comunicarnos y hablar. La famosa idea de niños no hables mientras estás comiendo, que además de ser un uso social propio de la educación, es un uso natural. El ser humano debe elegir entre hablar o comer, porque para poder emitir sonido perfecto y tener un lenguaje articulado, complejo, el ser humano tiene una laringe en un lugar inferior al que la tienen el resto de los mamíferos y por lo tanto cuando come, si habla, se atraganta. Esto solo puede ser explicable si entendemos que para el ser humano, su propia naturaleza de ser humano, la comunicación, la capacidad para comunicar mensajes es tan importante como la necesidad de alimentarse. Y esto lleva todo a la idea de que el ser humano es un ser vivo eminentemente social. Por eso está construido el ser humano así, porque es un ser eminentemente social donde la comunicación ha hecho que sea como hoy es. Dado que la comunicación hace al ser humano social, en torno a la comunicación se pueden observar, como han dicho algunos autores, una fuente fundamental de ordenación social y, por lo tanto, un lugar donde surgen conflictos sociales, conflictos en la ordenación de la sociedad, en el ámbito de la comunicación. Es fuente fundamental de poder y contrapoder y de dominación y de cambio social. Eso es la comunicación. Y dado que la comunicación tiene esa importancia para el ser humano como ser social, para su configuración viva en este mundo, para el lugar que ocupa en el mundo, obviamente la comunicación ha jugado un aspecto fundamental en la ordenación social jurídica de los seres humanos. La libertad de comunicación, la libertad de expresión son base fundamental de la manera en la que los seres humanos se han ordenado socialmente y políticamente. Y esto lo podemos ver a través de la constitucionalización del derecho a la comunicación, de la idea de comunicación humana. Cómo han pasado a formar parte de la comunicación un lugar central en los catálogos de derechos fundamentales de las constituciones modernas. Pero es que la comunicación es la base del ser humano y la base de su ordenación política. Y esto se observa desde los orígenes, en el siglo XV y siglo XVI, partiendo de sus primeras configuraciones en el ámbito de la comunicación, como libertad de conciencia o libertad de pensamiento, que como saben ustedes tuvo su eclosión y su expresión más alta en el ámbito de las reformas luteranas y el desarrollo del calvinismo en el siglo XV, XVI en Europa, en los que la libertad de conciencia del individuo se impuso ya no solo como una capacidad para pensar por uno mismo y transmitir mensajes propios, personales, sino también como una forma de limitación del poder. Saben ustedes que esos primeros derechos de naturaleza religiosa, como la libertad de conciencia o libertad de religión, no son ni más ni menos que el sustrato de la libertad de expresión posterior. Libertad de conciencia y libertad de religión significaban simplemente que el ser humano, como ser individual,
las teorías del Estado moderno y las teorías filosóficas modernas, el ser humano, como ser individual, podía tener una conciencia propia y, por lo tanto, anteponer sus necesidades a aquello que se le imponía desde los que tenían el poder, que eran, obviamente, la Iglesia Católica y el Imperio. De eso, el calvinismo, la libertad de conciencia, la libertad de religión, se presentan, por lo tanto, como un derecho subjetivo inicialmente que permite limitar el poder de aquellos que gobernaban y mandaban en aquella época en Europa, el imperio de Carlos V vinculado a la Iglesia Católica. Bien, de esta forma se observa en el ámbito de la libertad de comunicación, en el ámbito de la libertad de conciencia y la capacidad para expresar una conciencia propia, se observa una dimensión objetiva, una dimensión política de la propia comunicación. Dimensión política que es desarrollada sobre todo en Francia, en el ámbito de la Ilustración, a través de la libertad de imprenta, la libertad de expresión, que se observan ahora como límites frente al poder absolutista, el lugar desde el que surgen nuevas ideas, nuevos principios, nuevos valores de un Estado moderno frente a los tradicionales sistemas de poder del absolutismo. Y esta libertad de expresión se observa entonces desde aquel momento, ya siglo XVIII, como un mecanismo esencial para la ordenación constitucional del poder social, es decir, para el constitucionalismo. Porque libertad de expresión significa capacidad de elección entre mensajes plurales. Ciudadanos que se pueden comunicar de manera libre, de manera independiente e individual, y por lo tanto los demás ciudadanos pueden elegir entre mensajes plurales. Esto crea el propio principio democrático, la idea de una opinión pública, de un espacio público libre formado, y el propio principio democrático como un rasgo distintivo y esencial del nuevo Estado constitucional del siglo XIX o el siglo XX. Lo que me interesa destacar entonces es que desde una dimensión propiamente humana de la comunicación es algo que ha creado al ser humano tal y como es consustancial a su naturaleza. Poco a poco se observa en la comunicación también un elemento objetivo frente a ese subjetivo. Un elemento de ordenación social del poder a través de reglas, a través de normas, a través de derechos. Elemento subjetivo y elemento objetivo van de la mano en el ámbito de la comunicación. Y eso ha llegado hoy hasta nuestros días. Dice Sánchez Ferris que democracia y capacidad de información y de tener acceso a la información son simplemente las dos caras de la misma moneda. Y eso se observa en nuestra Constitución, en la manera en la que la libertad de expresión, de comunicación, etcétera, ha sido recogida y positivizada en el artículo 20. No voy a profundizar en esta cuestión, simplemente destacar que en nuestra Constitución se han tratado de positivizar las dos dimensiones de la comunicación humana. Por un lado, como un derecho subjetivo, es decir, como un elemento de realización personal. Me quedo sin voz, perdón. No puedo comunicar, entonces. Como un derecho subjetivo, como un elemento de realización personal del ser humano, pero por otro lado, de una dimensión objetiva. La posibilidad de crear una opinión pública, plural, formada, porque si hay posibilidad de comunicar desde cada individuo, porque es natural a nosotros, entonces puede haber una opinión plural y una opinión pública formada. Y así el Tribunal Constitucional, suerte que no está ahora Elisa Pérez Vera por aquí, si no le habría dado permiso para corregirme. Así el Tribunal Constitucional ha distinguido en nuestro artículo 20 dos grandes derechos: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Expresión como capacidad de comunicar ideas propias, opiniones y juicios de valor. Es decir, un ámbito ilimitado, porque cada uno tiene su propio juicio de valor, y los límites a este derecho pues están muy restringidos desde la posición subjetiva de la comunicación. Es algo propio del ser humano. Y el otro gran derecho, el derecho a la información, donde sí se observan mayores límites, porque el derecho a la información se vincula al derecho objetivo, ¿no?, de la comunicación, a la creación de una opinión pública. De esta manera, en el derecho a la información, el límite principal es que aquello que se dice y se comunica sea verdad. Algo que parece bonito, ¿no? Es bonito. Es decir, si ustedes quieren ejercer su derecho a la información, deben contar con un mensaje veraz. Y en torno a este derecho a la información, la posibilidad objetiva del derecho a la información frente a la subjetiva de expresión, se han creado ulteriores límites. Este derecho a la información, cuando se realiza obviamente por sujetos sociales o en el ámbito público, debe ser libre, debe tener un interés objetivo, neutral, plural, pero el derecho a la información, desde su perspectiva objetiva, también ha dado lugar a más prerrogativas que la propia libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas, del secreto profesional de los periodistas.
Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha considerado este artículo 20 y al derecho a la libertad de expresión y de comunicación por cualquier medio como un elemento esencial del sistema democrático objetivo y que lo hace un derecho preferente a todos los demás. Si hay un conflicto entre el derecho a la comunicación y otro tipo de derechos, siempre puede tener una preferencia la comunicación porque permite fundamentar una opinión pública libre y todo el sistema democrático. Siempre que esta comunicación se realice relacionada con un interés general y sirva para crear una opinión pública libre. Eso es lo que dice nuestra Constitución. De todas formas, sabemos que nuestra Constitución es del año 78 y que remite el ámbito informático lo remite al derecho al honor, a la intimidad, en el artículo 18, y determina que todo lo relacionado con la informática, el derecho al honor, a la intimidad, será desarrollado por la ley. Lo que nos interesa es la connotación de que la comunicación es importante para nuestro sistema de manera objetiva, que también es un derecho subjetivo, pero eso es lo importante, y todo lo demás se regulará por la ley. Yo simplemente quiero destacar que esta idea de nuestro artículo 20 en el siglo XXI parece estar un tanto desfasada. Es cierto que recoge elementos del constitucionalismo histórico y que ha sido desarrollada a través de la jurisprudencia y a través del legislador, desarrollada en todos los ámbitos que entraña hoy día la comunicación en el siglo XXI. Pero la comunicación, en el ámbito global, es algo mucho más, porque yo creo que se han alterado los propios elementos que hacen a los humanos comunicarse. Me refiero esencialmente a que vivimos en la sociedad de la información. Dice Ignacio Ramonet que las formidables transformaciones tecnológicas de los últimos decenios lo han condicionado todo, que la mundialización de los intercambios de señales ha experimentado una aceleración fabulosa. La revolución de la informática y la comunicación ha entrañado la explosión de dos verdaderos sistemas nerviosos de las sociedades modernas, los mercados financieros y las redes de información. De manera que hoy día vivimos en una sociedad de la información digital, por supuesto, pero sociedad de la información donde por comunicación se entiende hoy día el propio núcleo, el propio centro del sistema social actual. Hoy día vivimos en un mundo global porque hay medios de comunicación global y podemos expresarnos en términos globales. Y se observa ahora al sujeto de los derechos a la comunicación, frente ya no a un sistema de poder estatal que debe ser objetivado en torno a unos derechos, sino al sujeto exclusivamente frente al mundo global, que tiene acceso a la información de todo el mundo y que no está sujetado a un Estado, a los límites a la comunicación del Estado o a la fundamentación de ese propio Estado. Me refiero a que entender hoy día la sociedad del conocimiento, y voy a ir terminando ya con esto, entender hoy día la sociedad del conocimiento como la sociedad global en la que vivimos los seres humanos, significa, por un lado, disgregar todos los elementos políticos que han configurado al Estado tal y como lo conocemos. Hoy día el sujeto y el Estado ya no están vinculados, tampoco existe el concepto de soberanía en un ámbito global, donde la soberanía del Estado poco puede hacer frente a la nueva delincuencia organizada en Internet, y tampoco existen, por supuesto, los elementos esenciales de ordenación política dentro de este Estado, puesto que todo se ha disgregado, puesto que hoy podemos pertenecer a diferentes sociedades y sentirnos más identificados con una sociedad o con otra, porque podemos coger un avión e irnos a vivir a otro lugar, porque conocemos o podemos chatear con personas que no hemos conocido nunca, pero que podremos terminar conociendo, y podemos identificarnos hoy día con sociedades distintas a las de nuestro propio Estado. Es decir, en el ámbito global, el Estado y la idea de Estado ha terminado por desaparecer. Por supuesto que están ahí las administraciones públicas y el poder del Estado, por supuesto que está ahí, pero cada vez tienen menos poder de ordenación social. Y esto significa que los dos elementos fundamentales en torno a los que se había estructurado el sistema constitucional actual que hoy conocíamos, el del Estado social, los dos elementos como eran, se podría explicar así, una dialéctica entre el capital y el trabajo, los conflictos sociales que se habían creado en torno a quién tenía la riqueza, quién ponía la mano de obra y cómo intentar unir estos dos elementos para que el Estado pudiese evolucionar y desarrollarse. Como dice Daniel Bell, los dos elementos que hoy día identifican y estructuran las clases sociales y el poder en una sociedad global, no es ya el capital, no es tampoco el poder político, sino por un lado la propiedad privada, entendida en un sentido amplio, como propiedad industrial. No es necesario ser multimillonario para hacerse multimillonario mañana a través de una buena inversión. Basta con tener un sótano, un ordenador e inventar algo. WhatsApp, ¿no? O Bill Gates, obviamente, ¿no? Entonces, por un lado está la propiedad, pero entendida en un sentido distinto, como propiedad intelectual, y por otro lado, el conocimiento.
El conocimiento es el elemento esencial que va a permitir en el siglo XXI y en torno al cual se va a permitir ordenar la globalización y establecer nuevas formas de poder y de contrapoder. El que tiene acceso al conocimiento tiene acceso a la información y al contrapoder. Entonces, yo querría simplemente decir que hoy día, en un ámbito global, los elementos, los límites que se pueden establecer a través de la regulación, de las leyes orgánicas, de la ley, de la propia Constitución, al ámbito de la comunicación, quedan bastante obsoletos. Creo yo que hoy nuestras reflexiones deberían ir en torno a esa disgregación de la globalización. Desde un sentido un poco posmodernista. Yo no soy posmodernista, no quiero serlo, no lo sé, a lo mejor algún día lo descubro que lo soy, porque cada vez utilizo más ideas posmodernistas, pero desde una perspectiva posmodernista podemos decir que hoy día todo está desordenado, todo funciona en red. Una cuestión, algo que se inicia a miles de kilómetros de distancia puede condicionar mi vida mañana. Aquello que ocurrió hace 3 años, donde la quema de un Corán por un telepredicador en los Estados Unidos, en menos de 12 días dio lugar a que se asesinaran a 12 personas en Pakistán que no tenían absolutamente nada que ver, porque todo está interconectado en la globalización y es imprevisible cómo van a terminar un hecho o un acto que se produce en un lugar. Pero la globalización sí nos permite subrayar 2 elementos sobre los que se puede estructurar. En primer lugar, todo está interrelacionado. Ocurre algo en un lugar y tiene unas consecuencias imprevisibles, pero debe empezar en algún lugar. Y en segundo lugar, la globalización es un fenómeno social que depende de decisiones del ser humano. Es el ser humano el que ha globalizado la sociedad. Por lo tanto, el ser humano, el sujeto, se encuentra en la base fundamental de la globalización. Lo que significa que el sujeto puede seguir ordenando este desorden global o este desorden posmoderno desde su derecho a comunicarse. Desde su derecho a comunicarse. Esto se está haciendo a nivel internacional, porque a nivel nacional no se puede hacer. Si atendemos a los congresos internacionales sobre la sociedad de la información, veremos que allí se está intentando tratar de ver hoy día cuál es el sujeto del derecho, cuáles son los nuevos sujetos del derecho a la comunicación, cuál es el objeto, cuál es el mensaje. Lo que hoy se puede introducir en un mensaje son más que palabras, son miles de cosas. Y desde el ámbito internacional se observa, por lo tanto, la aparición de nuevos elementos y derechos, de nuevos elementos que permitirían configurar un nuevo orden global a través de la comunicación y del derecho a comunicarse. Estos son el acceso a las redes, evitar y eliminar la brecha digital, pero desde la perspectiva de que evitar la brecha digital puede permitir a las sociedades salir adelante, desarrollarse, puede eliminar barreras de carácter económico. El propio derecho a tener presencia en el ciberespacio. Si la sociedad es global, y hoy día la sociedad es informática, debemos tener presencia en la sociedad si queremos ser alguien. Una serie de derechos que se están tratando de desarrollar desde instancias internacionales. Bueno, simplemente subrayar estas 2 ideas. Primero, el derecho a la comunicación es un derecho del ser humano. La comunicación es humana. Si el humano no se comunica, no es humano. Por lo tanto, deberíamos ver hoy día esta dialéctica y este conflicto entre su dimensión subjetiva, la comunicación del individuo, frente a la dimensión objetiva, como lugar desde el que construir la ordenación del poder. Y en segundo lugar, para construir este orden global, deberíamos hoy día atender no a los límites de la comunicación entre particulares, no a los límites del derecho a la información por parte de los periodistas o los profesionales de la información, sino que deberíamos atender a quien tiene el poder de nuevo en nuestra sociedad global. ¿Quién es el que tiene el poder? Y el que tiene el poder, obviamente, no es ni más ni menos en una sociedad de la información que el que puede decidir quién se conecta a Internet y quién no, a quién se le paga, el que puede decidir qué se consulta en Internet o qué no. La protección de los derechos de los menores, debe partir por quién es el que se enriquece con miles de millones de euros porque exista determinado contenido en Internet. ¿Quién es el que decide y quién no es el que decide? Parece que esta idea se está recogiendo ahora en el ámbito internacional o en el supranacional, cuando se señala con el dedo a Google como el responsable de muchos conflictos que surgen en torno a la comunicación y de derechos del sujeto. El sujeto, la globalización y unos elementos de poder que impiden que el sujeto pueda comunicarse y seguir siendo un ser humano en un ámbito global. Y yo creo que ahí es donde el derecho constitucional y las normas deben atacar, para identificar quién tiene el poder en esta nueva sociedad, que no son los Estados ni los partidos políticos, sino que son obviamente empresas mercantiles, que son las que se enriquecen y las que hacen que la comunicación hoy día se observe desde una perspectiva mercantil. Nada más, muchas gracias.
Pasamos por ti. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, soy muy rápido en todos estos aspectos protocolarios porque en principio tenía media hora que ha quedado en 15 minutos. De manera que muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado de haber compartido mesa con el profesor Durán y con el profesor Aguilar, a los que no solamente son amigos, sino que admiro muchísimo. Estoy encantado también de estar aquí con ustedes, porque además he tenido mucha suerte, tengo la suerte de poder hablarles hoy del derecho a la intimidad o la versión del derecho a la intimidad en Internet justo 2 días después de que se haya dictado la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como ya todos ustedes saben, reconoce el derecho de los ciudadanos en ciertos casos que trataremos de sintetizar hoy, de obtener de los prestadores de servicios de búsqueda de datos en Internet, como puede ser el caso de Google, la retirada de las listas de búsqueda de ciertos enlaces que pueden ser lesivos de su intimidad. De manera que cualquier civilista, como soy yo, que haya tenido interés en este tipo de temas, pues quisiera una ocasión como esta, que 2 días después de una sentencia tan importante haya gente escuchándole, no sé si por devoción o por obligación, porque no tienen más remedio que estar aquí, pero tener por lo menos la posibilidad de que haya un auditorio para escuchar las inquietudes o las reflexiones que les suscitan esta sentencia. Bien, entonces, ya se ha dicho mucho, no voy a incidir mucho en este aspecto. Es cierto, todo el mundo sabe que Internet ha multiplicado las posibilidades de comunicación entre los ciudadanos, pero al mismo tiempo se ha multiplicado exponencialmente la posibilidad de lesionar el honor o la intimidad de otras personas. Hoy cualquiera, con una tecnología muy básica, que es únicamente disponer de un teléfono móvil y una conexión a Internet, puede hacer una fotografía en un bar de cualquiera en una situación relativamente comprometida y subirla inmediatamente a una red social. O cualquiera puede grabar un vídeo de su pareja, como hemos tenido precedente no hace más de un año con la famosa concejal de Toledo, subirlo a YouTube y ese vídeo se convierte automáticamente en viral. Mientras que en el mundo analógico la posibilidad de lesionar o no la intimidad pues estaba únicamente en manos de quienes ejercían profesionalmente el periodismo o en manos de los editores de medios de comunicación. Aparte de esta circunstancia que es importantísima, que es que cualquiera puede lesionar el honor o la intimidad de cualquiera a través de Internet, se dan otro tipo de circunstancias en la lesión o la protección del derecho a la intimidad y el honor en Internet, como es la amplísima difusión. Ya sabemos, cualquier dato, cualquier vídeo que se suba puede convertirse en viral. La facilidad de copiar los contenidos, de manera que para cesar la lesión no bastaría con condenar al autor original de los contenidos a que lo bajase de Internet, a que eliminase ese contenido de Internet, porque probablemente ya haya habido muchas copias de esos contenidos que a su vez hayan vuelto a ser ubicados en la red. Y existe también el problema del anonimato, la dificultad de identificar quién ha sido el autor material de la lesión. Fíjense ustedes, si hemos hablado ya hoy, se ha dicho que los propios poderes públicos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen dificultad para identificar a los autores de determinados ciberdelitos, cuánta más dificultad no va a tener un particular que se ve lesionado en su honor o su intimidad por lo que haya podido decir o subir otra persona a Internet para localizar al autor de esa persona. Porque además, si se piden los datos personales, la identificación del titular del número IP a, por ejemplo, el operador de acceso a redes, el operador de acceso a redes hará bien en decir, porque legalmente es así, que no puede aportar esos datos por su obligación de guardar secreto en las telecomunicaciones. Muy bien, entonces, fíjense que ante ese tipo de problemas ni siempre va a ser posible entablar una demanda civil, que es el instrumento tradicional de tutela de quien ha sido lesionado en su honor frente a otra persona, ni será posible porque no se tiene identificada esa persona, y aun cuando se tenga identificada muchas veces no va a ser eficaz entablar una demanda civil pidiendo el cese y la indemnización de daños frente al autor de la lesión. ¿Por qué? Pues porque habrá otras muchas personas que hayan hecho copia de esos datos, de ese vídeo, y que lo hayan reproducido en otros servidores. De manera que para la cesación de estos daños que se producen a través de Internet se requiere ineludiblemente la colaboración de los llamados prestadores de servicios de intermediación,
que son todas aquellas empresas que prestan la tecnología necesaria a los usuarios para que puedan comunicarse, para que puedan transitar datos en la red. Dentro de estos prestadores de servicios de intermediación, pues podemos empezar por los operadores de acceso a red, es decir, las compañías que permiten a los usuarios, que dan acceso a los usuarios a Internet. Podemos pensar también en los prestadores de servicios de alojamiento de datos, es decir, aquellas empresas que proporcionan un espacio en la red para que los usuarios suban datos. Dentro de estos prestadores de servicios de alojamiento de datos tenemos gigantes como puede ser YouTube, prestador de servicio de alojamiento de datos por antonomasia, presta el servicio de que cualquiera pueda desde un terminal móvil o desde un disco duro de ordenador subir un archivo a la red, pero tenemos también otros prestadores de servicio de alojamiento de datos más modestos, como podrían ser cualquier persona que tenga un blog, ya es un prestador de servicio de alojamiento de datos en la medida que permite hacer comentarios en ese blog. Cualquier portal que tenga un foro a disposición de los usuarios es un prestador de servicio de alojamiento de datos, un periódico, una plataforma digital, etc. Y por supuesto son prestadores de servicio de alojamiento de datos las redes sociales. Tenemos otro tipo de prestadores de servicios de intermediación que son los prestadores de servicios de búsqueda y enlace a otras páginas. Fundamentalmente Google y Yahoo y otro tipo de buscadores que puede haber. Entonces, como digo, si no es con la colaboración de estos prestadores de servicios de intermediación, no se podrá conseguir el cese de esa lesión en el honor o la intimidad de algún sujeto. De manera que el derecho tiene que reaccionar porque, a pesar de que el concepto de intimidad sea hoy esencialmente el mismo que se deriva de la Constitución Española del año 78 y de la Ley de Protección del Derecho al Honor, la Intimidad y la Imagen del año 82, no ha cambiado el concepto de intimidad, pero necesita el derecho conceptos nuevos para poder proteger a las personas lesionadas en su honor o su intimidad, y esos conceptos nuevos que establezcan la posible responsabilidad o no, ya no del autor de la lesión, sino de los prestadores de servicios de intermediación que aportan la tecnología necesaria para que se produzca esa lesión al honor o a la intimidad o a otro tipo de derechos, como puede ser la propiedad intelectual. Estamos hablando ahora del ámbito del honor y la intimidad. Entonces, estos nuevos conceptos relativos a la posible responsabilidad de estos sujetos ya existen, están regulados primero en la Directiva 2000/31 de Servicios de la Sociedad de la Información y en la Ley Española de Transposición, que es la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, que en relación a la responsabilidad de estos prestadores de servicios de intermediación ha establecido el principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir este principio de neutralidad tecnológica? Que en principio, para la redundancia, no van a ser responsables de los datos que se alojan en sus servidores, de los datos que son proporcionados a través de sus motores de búsqueda, caso de los prestadores de servicios de búsqueda, o de los datos que transitan a través de su tecnología, caso de los operadores de redes. Es decir, todas las empresas que prestan estos servicios de intermediación, en principio, no van a ser responsables. Y este principio de neutralidad tecnológica que deriva del año 2000, evidentemente tiene un significado político, económico, que no creo que sea únicamente la influencia de los lobbies, que seguramente lo ha habido, sino algo más. Es que Internet es un negocio maravilloso, y no solamente es un negocio maravilloso, sino que potencia las posibilidades de comunicación, de difusión de la cultura, de manera que hay que cuidar el negocio, y hay que cuidar el medio, y forma de cuidar el medio es no hacer responsable al mensajero, pudiéramos decir. Entonces, este principio de neutralidad tecnológica respecto de los prestadores de servicios de alojamiento, por ejemplo, YouTube, cualquier blog, foro de Internet, redes sociales, etc., y respecto de los prestadores de servicios de búsqueda, está reflejado en nuestro derecho en los artículos 16 y 17. ¿Qué viene a decir? Que estos prestadores de servicios no serán responsables por la información que almacenen, caso de YouTube, redes sociales, por ejemplo, o por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios a través de los buscadores, siempre que se cumplan estas dos condiciones. Primero, que no tuvieran conocimiento efectivo de que la información almacenada es ilícita o que lesione bienes o derechos de un tercero, y que si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible acceso a ellos. Resumidamente, los prestadores de servicios de almacenamiento de datos o los prestadores de servicios de búsqueda solamente podrían tener responsabilidad frente a las personas lesionadas por los contenidos vertidos por otros en Internet
si se cumplían estas dos circunstancias, si tenían conocimiento efectivo de que los contenidos que alojaban o que permitían el enlace o la búsqueda son ilícitos, y si no actuaron con diligencia para retirar estos contenidos de la red. La cuestión depende de qué se entienda por conocimiento efectivo. Y la propia ley da un concepto de conocimiento efectivo muy restrictivo. Nuevamente, este aspecto de conocimiento efectivo depende a su vez de la directiva. Nuevamente, Bruselas trata de cuidar del negocio y de cuidar del medio. Y da, por lo tanto, un concepto muy restringido de conocimiento efectivo, y dice que se entenderá que el prestador de servicios de intermediación tiene conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución. De manera que, para que pudiera, con este contexto legal, para que se pudiera pedir responsabilidad a Google por ubicar en su lista de búsquedas enlaces a páginas que pudiesen lesionar la intimidad de una persona, o para que se pudiera pedir responsabilidad a una red social o a YouTube por alojar datos lesivos de la intimidad o honor de una persona, se necesitaba, primero, que hubiese habido una resolución, ya sea judicial o administrativa, de un órgano judicial o administrativo, que declarase ilícitos esos datos. Segundo, que teniendo conocimiento de esa resolución judicial o administrativa no haya actuado con diligencia para la retirada de esos datos. De manera que con este principio de neutralidad tecnológica, en una concepción estricta del mismo, primero, los prestadores de servicios de intermediación no deben hacer un control a priori de la licitud o no de los datos que transitan a través de ellos o que son alojados en sus servidores. No deben tampoco ni tan siquiera reaccionar, no tienen un deber jurídico de reaccionar cuando el propio interesado se ha dirigido a ellos pidiendo la retirada de ciertos datos. Porque eso no es conocimiento efectivo. Conocimiento efectivo es cuando haya una resolución judicial que haya dicho que eso es, o administrativa, que eso es ilícito. De tal manera que en ese contexto que deriva de una interpretación estricta del concepto de conocimiento efectivo, ¿qué vías tenía una persona concreta cuyo honor o cuya intimidad ha sido lesionada a través de Internet? Pongámonos en un caso dramático. ¿Qué vías de defensa tienen los padres de un menor respecto del cual se ha colgado un vídeo en el que se están mofando ofensivamente unos compañeros de él? ¿Qué posibilidades de defensa tienen? Primero tienen que obtener una resolución judicial o administrativa para poder posteriormente comunicar esta resolución judicial o administrativa a Google o a YouTube o a la red social en la que estuviesen alojados los datos en su caso, o al foro, y solicitar la retirada de los contenidos. Pero es que no es tan fácil obtener esta resolución judicial o administrativa. Por ejemplo, por la vía civil, se puede poner una demanda civil en defensa del derecho al honor y pidiendo el cese, pero ¿contra quién la dirigimos? Si no siempre vamos a saber quién es el autor de la lesión, y una demanda civil hay que interponerla contra, evidentemente, hay que tener que haber demanda, demandante y demandado, pero ¿contra quién? Si ni lo conocemos y muchas veces ni lo vamos a poder conocer, porque puede estar amparado el autor de la lesión en anonimato. Otra vía, procedimiento penal, que creo que es la vía que más se ha usado, iniciar un procedimiento penal, una querella, una denuncia criminal, que no tiene por qué ir dirigida contra una persona determinada, se denuncian unos hechos para que se investiguen, y al hilo de ese procedimiento penal pedir una medida cautelar penal de suspensión. Luego ya tenemos una resolución judicial, aunque sea únicamente provisional, pero con esa resolución judicial provisional sí podríamos solicitar a los prestadores de servicios de intermediación la retirada de los contenidos lesivos. El problema es que no siempre que se lesione el honor o la intimidad de una persona habrá un delito. Es decir, el tipo de injurias tiene una serie de caracteres, el tipo de calumnias tiene una serie de caracteres, o la violación de los delitos de intimidad tiene una serie de caracteres que no siempre se dan. Es decir, el concepto de lesión civil del honor a la intimidad es mucho más amplio que el concepto de lesión penal, de manera que no siempre habrá un delito que permita iniciar un procedimiento penal y que un juez penal, entendiendo que hay apariencia delictiva, adopte como medida cautelar el cese. Quedaría una tercera vía, que se ha usado mucho también, que es acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y considerar que cuando hay informaciones lesivas en el honor o la intimidad de las personas, eso al mismo tiempo supone una vulneración del derecho a la protección de datos. Y por lo tanto pedir una resolución administrativa de la Agencia Española de Protección de Datos diciendo que determinado prestador de servicio de intermediación, ya sea de alojamiento, YouTube, Facebook, algún periódico digital, etcétera, o de búsqueda de datos, como es el caso de Google,
han lesionado ya no el derecho al honor a la intimidad, sino el derecho a la protección de datos, han incumplido la normativa de protección de datos y, por lo tanto, que haya una resolución de este órgano administrativo competente para proteger o para tutelar los datos personales, y con esa resolución solicitar el cese o la retirada de los contenidos. No por lesión al honor a la intimidad, sino por lesión a la protección de datos personales. De manera que se está utilizando instrumentalmente el derecho a la protección de datos para tutelar otros derechos, pienso que más lesivos, como puede ser el derecho a la intimidad o al honor. Pues, como digo, aquí el problema será que no siempre se habrá producido vulneración de los derechos a la protección de datos. Es que una cosa es la intimidad y el honor y otra cosa es la protección de datos. De manera que no siempre podrá actuar la Agencia Española de Protección de Datos. Pues frente a este concepto estricto de principio de neutralidad tecnológica, que en definitiva es muy bueno para las empresas prestadoras de servicios de intermediación, pero que causa una gran indefensión a los ciudadanos en la lesión de sus derechos a la intimidad y a la imagen, y al honor, perdón, ha habido algunos expedientes de flexibilización. Primero, a través de una interpretación jurisprudencial más amplia del concepto de conocimiento efectivo. Es decir, hemos dicho que conocimiento efectivo, según el artículo 16 y 17 de esta Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, se tiene cuando los prestadores de servicios conocen la existencia de una resolución judicial o administrativa que declara ilícito un contenido. Pues bien, ya ha dicho el Tribunal Supremo, en por lo menos 2 sentencias, que lo que está diciendo el artículo 16 y 17, en su caso, es solamente un caso de conocimiento efectivo a título ejemplificativo, lo que no excluye la posibilidad de que haya otras posibilidades de tener conocimiento efectivo distintas de que haya habido un pronunciamiento judicial o administrativo comunicado al prestador de servicios de intermediación. Por ejemplo, en la sentencia de 10 de enero de 2011, caso Ramoncín, porque el demandante es Ramoncín, el cantante Ramoncín. Se trataba de un portal web llamado A las Barricadas, que a través de un blog daba posibilidad de libre expresión a cualquier ciudadano. Entonces, pues a través de este blog hubo expresiones lesivas del honor de Ramoncín, e incluso pues, algunos pictogramas por que aparecía con la cabeza cortada, con lo cual eso también es una lesión de su derecho al honor. En definitiva, Ramoncín, o don Ramón, demanda al portal como prestador de servicios de alojamiento. El portal, propietario del portal, se defiende diciendo: ojo, es que no ha habido ninguna resolución ni judicial ni administrativa que usted me haya comunicado previamente. Si la hubiera habido, yo lo hubiera retirado. Mientras no la haya habido, yo no tengo la obligación legal de retirarla porque no he tenido conocimiento efectivo. Le dice el Tribunal Supremo: no es cierto, usted ha tenido conocimiento efectivo porque ha quedado acreditado que el lesionado le ha requerido para que elimine esos contenidos, y como se trata de contenidos que lesionan el honor de manera evidente, de tal manera que no hace falta un pronunciamiento judicial porque cualquier ciudadano sabe que eso es una lesión flagrante y evidente del derecho al honor, usted tiene conocimiento efectivo a través de la comunicación que le ha hecho el propio interesado, usted tendría la obligación de retirarlo. Esto podría valer no solamente para este portal, sino que puede valer para cualquier red social. No tiene usted que retirar los datos cuando haya habido una resolución judicial, sino que a instancias del propio perjudicado que les pide una comunicación fehaciente, requerimiento notarial o un burofax o como sea, y además si la lesión al honor o la intimidad es flagrante, es evidente, es indiscutible, no tiene que venir un juez a decir que haya habido una lesión al honor, usted tiene la obligación de retirar los contenidos. Sin embargo, me da a mí que las redes sociales, por lo menos las más famosas, hacen caso omiso a esta jurisprudencia. Sin ir más lejos, basta ver las políticas de privacidad de Facebook, en las cuales se dice, además en un lenguaje muy coloquial, como de coleguita, se dice poco más o menos: si ponen una foto tuya que no te gusta, lo que tienes que hacer es decírselo al que la ha puesto, para que la quite. Muy bien. Bien, otra sentencia que hace esta interpretación amplia del conocimiento efectivo. Se trataba de un foro, de una página web que contiene un foro, y hay un ataque, lo que se llama un troll, es decir, es un ataque múltiplo, difamatorio, coordinado. Un grupo de personas se coordina para hacer un ataque masivo a través de un foro a una determinada persona. Entonces, vuelve a condenar el Tribunal Supremo a la empresa o al titular de la página web a través de la cual se contiene el foro.
con el argumento de que, aun siendo simplemente un prestador de servicio de alojamiento, dadas las circunstancias de estas injurias que se producen coordinadamente y en un lapso de tiempo muy breve, basta que con una mínima diligencia, que es que hubiese tenido un coordinador del foro o un administrador del foro, tenía que haberlo sabido. Con lo cual está diciendo, no siempre que haya expresiones injuriosas en un foro se puede hacer responsable al portal en el cual se encuentra el foro. Pero en determinados casos, como es este, que es un ataque masivo, eso es evidente que debe tener un conocimiento efectivo con una mínima diligencia, ¿verdad? Que le hace responsable, no solamente le condena la retirada de esos contenidos, por supuesto, sino que al hacerle responsable tiene que indemnizar daños y perjuicios. Tanto en este caso como en el de la Moncin se condena a indemnizar los daños y perjuicios. Y además, y ya vamos, en los 3 minutos, yo creo que la sentencia merece que sean 5, ¿no? Al otro expediente de flexibilización de este principio de neutralidad tecnológica, que es el de la sentencia de hace 2 días. Os cuento muy rápidamente en qué consistía el asunto base. Es el asunto Costeja, ayudado o actúa como condemandante también la Agencia Española de Protección de Datos contra Google. Un señor que se llama Costeja, al meter su nombre en un buscador, en Google, encuentra la información relativa a un embargo suyo de determinados bienes por una deuda con la Seguridad Social del año 89. Y lo que quiere es que Google retire estos contenidos. Google, amparándose en el principio de neutralidad tecnológica, dice, hasta que no haya resolución judicial o administrativa, yo no estoy obligado a retirar los contenidos. Costeja, como hacen tantas personas en defensa de su derecho al honor y a la intimidad, acude a la Agencia Española de Protección de Datos y pide que sea la Agencia Española de Protección de Datos la que dicte una resolución administrativa que condene a la retirada de esos contenidos, pero por lesión a los derechos inherentes a la protección de datos, no por lesión al honor o a la intimidad. Hace una interpretación de la normativa de protección de datos, tanto sui generis y la Agencia Española de Protección de Datos, pero con muy buena intención, sin duda, y consigue una resolución administrativa. Google, pese a ello, dice que no retira los contenidos y demanda o impugna esa resolución administrativa ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y aquí el juzgado de lo contencioso administrativo es el que plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, en los siguientes términos. Y dice, cuando un buscador en una lista, a partir de la búsqueda del apellido, nombre y apellido de una persona, ofrece una lista con enlaces a páginas web en los que hay datos personales de una determinada persona, está infringiendo la normativa de protección de datos, se olvida del derecho a la intimidad y a la imagen, como muy bien hizo el abogado Costeja, porque sabe que por ahí no tiene nada que rascar, ahí estaría bloqueado por el artículo 16. Vámonos a la protección de datos. Y esa es la cuestión prejudicial. Entonces, ¿qué resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Primero, dice que con arreglo, lo que tiene que interpretar es la directiva, en este caso la Directiva de Protección de Datos, que es la 4596, y dice que con arreglo al concepto de tratamiento de datos, esta actividad de búsqueda se puede calificar como una actividad de tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque lo que hace Google es recoger datos que están en la red, datos, algunos son personales y otros no lo son. No todos los datos que recoge Google y que aporta una lista son datos personales, pero recoge datos, algunos de los cuales son personales, los extrae, los organiza, los conserva, los comunica y facilita el acceso a terceros. Y entiende que eso es una actividad de tratamiento de datos personales. A mí me sorprende, yo siempre he pensado que una actividad de tratamiento de datos personales es tenerlos en un disco duro en un ordenador, recoger un fichero, tener tu base de datos, ping, 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 y esos datos pueden ser 20 de 200 clientes, que son los que puede tener un dentista, o pueden ser de 200 millones de personas, pero yo nunca he pensado que esto fuese una actividad de tratamiento de datos. Ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo es. En segundo lugar, como es una actividad de tratamiento de datos, está sujeta a la normativa de protección de datos personales y por lo tanto los usuarios titulares de esos datos pueden ejercitar ciertos derechos, como es el derecho de rectificación frente a datos incompletos. Me decía anecdóticamente una compañera que ha salido un momento, dice, bueno, es que a ver si la universidad cambia ya mis datos porque me pone con una categoría profesional que ya no tengo. Y bueno, pues ahí podrías alegar tu derecho de rectificación frente a la universidad, que si Google es prestadora hace un tratamiento de datos, desde luego la universidad con su página web con mucho más motivo, y ejercer tu derecho de rectificación para que rectifiquen tus datos personales y te pongan con tu tratamiento personal. Pero no solamente el derecho de rectificación frente a datos incompletos, sino mucho más importante en este caso, el derecho de oposición al tratamiento de datos, por tanto la retirada de esos datos,
Pero el derecho de oposición no se puede ejercer siempre, sino que se puede ejercer en determinados casos. Y esos casos en los que se puede ejercer el derecho de oposición son, según la directiva, haciendo una interpretación conjunta del artículo 12 de esta directiva, junto con el artículo 7, apartado F. Los datos que se hayan tratado o que se hayan recopilado sin consentimiento de la persona, que es lo que hace Google. Google, hay una serie de datos en la red, sin pedirte consentimiento, hace una extracción de esos datos tuyos. Por lo tanto, es un tratamiento, una recogida de datos sin consentimiento. Y además, se puede ejercitar el derecho de oposición si el tratamiento de esos datos lesiona la dignidad de la persona, según se desprende el artículo 7.f. Luego, no es cierto, y lo digo porque se viene diciendo en muchos medios de comunicación, que cualquier persona pueda pedirle a Google la retirada de todos los enlaces a páginas web que contengan datos suyos, sino que Google tiene que hacer una ponderación de dos cosas. Lo está diciendo la propia sentencia del Tribunal de Justicia. Por un lado, el interés público, como ha dicho mi compañero, el profesor Aguilar. Claro, es que el derecho a la información es un derecho muy importante, el artículo 20 de la Constitución Española, y puede haber interés público en el mantenimiento de ciertos datos personales de alguien en Internet, por lo tanto de alguien que haya cometido un delito, que esté siendo sujeto a una investigación criminal. Y habrá que ponderar el interés público de esos datos, cuya retirada se pide a Google, junto con la lesión que haya podido causar a la intimidad de la persona. De verdad que a nadie se le ocurriría que hoy, por ejemplo, Bárcenas, o por ejemplo cualquier imputado en el caso de los seres, pueda hacer una reclamación a Google y decir, amparándome en mi derecho a la oposición al tratamiento de datos personales, usted tiene que retirar de su buscador todos los enlaces a páginas en las que hay información relativas a mi persona. Toma ya. No lo podría hacer. Evidentemente hay un interés público prevalente, y eso lo está diciendo la sentencia, de manera que Google, en este caso, cualquier buscador, a la hora de retirar de sus lista de enlaces determinados datos o no, tiene que hacer una ponderación de si esos datos son de relevancia pública y si esa relevancia pública prevalece sobre la supuesta lesión al derecho a la intimidad. De manera que eso depende de el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, de la injerencia que se suponga en su derecho, y otro factor muy importante, lo dice precisamente la sentencia, del tiempo transcurrido. Porque una de las características de la lesión a la intimidad en Google es que eso se queda de toda la vida. Alguien ha podido haber una información de alguien, aunque sea legítima, porque está amparada por el derecho a libertad de información, en un periódico, pero el periódico en formato papel pues desaparece, se elimina, queda en las hemerotecas para estudiosos y demás, pero lo que está en Google está ahí toda la vida. De manera que es muy importante lo que dice la sentencia, por eso se habla del derecho al olvido, que el tiempo transcurrido también importa, porque puede haber que haya un enlace con una información que fuera relevante y cierta en un momento determinado, pero que por el transcurso del tiempo pierde la información, que es lo que le pasa a este tipo, a este Costeja. Es verdad que aparece en un periódico que se le han embargado ciertos bienes por una deuda, y eso era cierto y podía ser relevante, no solamente relevante, sino que era obligatorio publicar en medios de comunicación la subasta de bienes, pero eso ha perdido interés con el paso del tiempo. Eso pasó en el 89, ya hoy no tiene interés. Y solamente una cosa, como estamos hablando de la protección de jóvenes y menores, bajo mi punto de vista no hay ningún interés público que justifique la permanencia en los enlaces de búsqueda de Google de datos relativos a menores. Aquí no puede haber interés público que justifique esto. Tratándose de un menor que requiere a Google, a través de sus representantes legales, para que elimine los datos que aparecen en su lista de enlaces, no creo que Google pueda justificar el mantenimiento de esos datos en ningún tipo de interés público. El interés del menor tiene que estar por encima incluso del derecho a la información. Perdón, muchísimas gracias. ¿Los delincuentes? ¿Perdón? En los casos de los menores... Bueno, en el caso de los menores delincuentes probablemente plantearía... evidentemente Marta del Castillo. Efectivamente, el caso de Marta del Castillo puede ser muy significativo, pero desde luego, no siempre se puede decir nunca hay un interés público por encima del interés del menor, pero desde luego el hecho de que el perjudicado por los datos contenidos en ese enlace que se pide retire Google, cuando es un menor, evidentemente va a tener más protección o menos posibilidad de justificar en un interés público el mantenimiento de ese enlace que en el caso de una persona que sea mayor de edad. Muy bien, pues muchísimas gracias, perdón. Tenemos 10-15 minutillos para el café, para que intentemos estar aquí a las 12 que comienza la conferencia de Elisa Pérez Vera, para que acabemos también a la hora
que ya lo tenemos ajustado porque queremos hablar tantas cosas que lo tenemos hasta las 2:30 para que luego podamos irnos a comer a una hora más o menos decente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hombre, ¿pero qué me dices? Yo no contaba con esto. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de conocerte. Que está aquí. Ese es el pago, Está en el proyecto. Ya está ahí el proyecto que se está publicando. Ah, muy bien, lo que nos